ha ordenado Dios en su palabra. Esa es la gran diferencia entre una adoración centrada en el hombre y una adoración centrada en Dios. El principio regulativo responde a esta sencilla pregunta: ¿quién tiene la autoridad para decidir cómo debe ser adorado Dios? ¿Quién tiene la autoridad para decidir cómo debe ser adorado Dios? ¿Puede ser adorado como yo quiero? ¿Como se me ocurre en mi cabeza? La respuesta que nos da toda la Biblia es esta: solamente Dios puede decir cómo Él debe ser adorado, porque solamente Él es santo, Él es soberano, solamente Él tiene la autoridad para establecer la manera en que debe ser adorado por su pueblo. Por su pueblo. Con esto en mente, vamos a ir al primer punto. Si a usted le pasa igual que a mí, cuando yo estoy en clase, me es difícil anotar. Hay hermanos que sí anotan. Pero a mí a veces se me dificulta un poco anotar. Eso siempre me pasó a mí en clase. Anotaba, pero entonces sentía que el maestro iba más rápido que lo que yo estaba y me iba a perder las cosas. La ventaja que tenemos hoy, si usted lo puede hacer, hágalo. Gloria a Dios. Pero si no lo puede hacer, no se preocupe. Acuérdese que está grabado. Esa es la ventaja. Tenemos esa bendición. Entonces, hermanos, la adoración comienza con Dios, no con el hombre. Con Dios. Acompáñenme entonces, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Mire la palabra ahí, busca que le adoren. Dios los busca para que le adoren. Y el 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esa es la palabra necesario. Ya vamos a explicar eso, no se preocupe. Fíjense que nuestro Señor Jesús conversa con la mujer samaritana y esa discusión, hablando un poquitico del contexto de lo que hemos leído, y esa discusión se torna en dónde debemos adorar. Eso era lo que tenía en mente esta mujer. ¿Dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿En Jerusalén o en Samaria? Esa era la pregunta de ella. Y Jesús le dice: mujer, en el 4:21, si usted va ahí al versículo 21, Juan 4:21, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nuestro Señor Jesucristo cambia, si usted ve ahí, cambia completamente ahora la discusión y deja atrás el dónde debemos nosotros adorar y entonces se enfoca en el cómo debemos adorar a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y usted va a ir a su Biblia de nuevo en el capítulo 4 de Juan, el versículo 23, el Señor le dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Observe allí en su Biblia, observe la expresión: el Padre tales adoradores busca.
Fíjese que la adoración nace del deseo de Dios y no del gusto del hombre. ¿Se da cuenta? Nace del deseo de Dios. El Padre tales adoradores busca. Él los busca para que le adoren. El deseo nace de Dios y no del gusto humano. Observe también ahí en Juan 4:24. Dice, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Fíjese que dice, es necesario. No dice, sería bueno. No dice eso, ¿verdad? No sería bueno. Dice, es necesario. Quiere decir que la adoración está gobernada por un deseo divino y no humano. La adoración está gobernada por el deseo divino y no por un deseo humano. Cuando usted no tenía al Señor, usted no adoraba a Dios. Aunque usted decía que lo adoraba tal vez, pero verdaderamente no lo adoraba. Cuando el Señor entonces lo salva o la salva, entonces que usted viene a adorar a Dios. Pero cuando usted viene a adorar a Dios, usted tiene que adorar a Dios como Él dice. No como a mí me place o a usted, sino como Él dice, que Él debe ser adorado. La iglesia, hermanos, no posee libertad para reinventar el servicio de adoración a Dios. A la iglesia no se le ha dado esa libertad. La iglesia posee libertad únicamente para obedecer a Cristo y a su palabra. Esa es la libertad que posee la iglesia, para obedecer a Cristo y a su palabra. Y eso nos lleva al segundo punto que nos dice, Dios siempre ha determinado cómo debe ser adorado. Ahora vaya conmigo, por favor, al segundo libro de la Biblia, en Éxodos capítulo 20, y ahí vemos los mandamientos en el 20, ¿verdad? Y vamos a leer el segundo mandamiento. Vamos a leer hasta el 6, del 4 en adelante. Dice así, Éxodos 20, del 4 al 6, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí encontramos, hermanos, el segundo mandamiento que no solamente prohíbe adorar dioses falsos, sino también prohíbe adorar al Dios verdadero mediante medios inventados. El segundo mandamiento nos dice que no adorarás al Dios verdadero como tú quieras. Sí, estoy parafraseando ahí. No es como nosotros queramos, sino que vamos a adorar como Él dice que debe ser adorado. Y es verdad que muchas prácticas religiosas no son una idolatría abierta, ¿verdad? Pueden pasar por adoración verdadera, puede ser. Son intentos sinceros de adorar a Dios. Y eso es verdad, de corazón. No, pero es que yo lo estoy haciendo de corazón. Pero el que yo haga algo de corazón no quiere decir que no lo estoy haciendo mal. El apóstol Pablo, cuando perseguía a los cristianos, él estaba sinceramente equivocado, pero él lo estaba haciendo de corazón. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero él estaba sinceramente equivocado hasta que el Señor, ¿verdad?, lo salvó, lo cambió completamente.
Entonces yo puedo estar adorando a Dios y hacerlo de una manera errada, y puede ser que mi corazón desee hacerlo de verdad. Pero es una adoración que verdaderamente Dios no acepta, porque Él no la ha demandado en su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos adorar a Dios conforme a la imaginación humana, porque eso, hermanos, es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Dios prohíbe agregar cosas o formas a su adoración. Vaya un poquitico más adelante a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 y 32. Deuteronomio 12, 29 al 32. Dice así: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, fíjese qué delicado. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y fíjese el enfoque, o sea, si nosotros lo llevamos a hoy, la iglesia en este sentido está separado del mundo. No quiere decir que usted no se vaya a juntar con las personas del mundo, porque hay que predicarles, hay que darles testimonio, ¿verdad? La sal para que dé gusto tiene que estar dentro de la sopa, ¿verdad? Para que dé gusto. Un ejemplo. Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros tenemos que estar ahí, pero sin perder la sal, ¿verdad? Lo salado. Ahí tenemos que estar. Pero lo que quiero decir es, hermanos, que las prácticas que practica el mundo no pueden estar dentro de la iglesia. Y mucho menos en un culto de adoración. El Señor es muy celoso como Él quiere que sea adorado por su pueblo. Observa el versículo 32 que ya leímos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Israel no podía copiar la adoración de las naciones. ¿Por qué? Porque Jehová ya había revelado cómo debía adorarle. Ya Él lo había revelado. Hay un principio que nosotros como hijos de Dios debemos aprender. Y eso sí no se nos debe olvidar, mis hermanos. Cuando Dios habla, el hombre calla. Cuando Dios ordena, la iglesia obedece. Si el Señor dice algo en su palabra, no hay discusión. Está ahí. Y la iglesia debe obedecer. Así nos duela. ¿Verdad que sí? Pero como hijos de Dios, yo pensaba que esto era así, de esta manera. No, pero es así. La palabra de Dios dice así. No me había dado cuenta de eso. Señor, perdóname. Y sigo adelante. Porque es un Dios de amor. Cuando nosotros ignoramos cosas, ¿verdad? Las ignoramos, pero cuando ya el Señor nos las muestra, nosotros debemos corregir eso y entonces agradarle a Él en todo. Vamos a ver el otro punto, la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras.
Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese lo que dice la palabra leída. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada, es útil, perfecciona y capacita para toda buena obra. ¿Es la adoración una buena obra? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces la escritura también es suficiente para dirigir nuestra adoración. Por eso no necesitamos nuevas revelaciones. No, es que tengo una revelación nueva de cómo Dios me ha dicho en un sueño cómo debe ser adorado. Eso no existe. Nosotros tenemos la revelación completa aquí en la palabra. Y Él dice aquí cómo Él quiere ser adorado. No necesitamos creatividad para agradar a Dios en la adoración, ¿sí? Necesitamos única y exclusivamente obedecer su palabra. Eso sí. Veamos ahora el quinto punto. Nuestro Señor Jesús condena la adoración inventada. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Observe que dice, en vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñaban mandamientos de hombres. Enseñaban mandamientos de hombres. Jesús no critica la sinceridad. Nuestro Señor critica el origen de la adoración. Eso es lo que Él critica. No todo lo que emociona a las personas agrada a Dios. Si yo voy a un servicio, ¿verdad?, de adoración, y un día está predicando o se está cantando un himno y eso te hace llorar, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. El Señor habló a tu vida de una manera especial en ese momento. Pero también el domingo que viene, si no lloras y no pasa nada en tu vida, sino que escuchaste la palabra y todo, Dios te habló igual. ¿Sí me explico? Él está ahí. No podemos confundir nosotros nuestras emociones. Aunque seamos seres emocionales, ¿verdad? Tenemos emociones. No quiere decir que ahora nuestras emociones, pero nuestras emociones no pueden ir delante de lo que nosotros entendemos con nuestras mentes. La mente tiene que ser primeramente informada y entonces después las emociones. Es que yo sentí esto, es que yo vi esto, es que... Sí, pero la palabra contradice lo que usted sintió, lo que usted siente que Dios le reveló y no está aquí. Entonces no es de Dios. Tenemos el ancla segura, que es la palabra. ¿Sí? Nos dice la palabra que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Yo a veces que estoy sintiendo, ay Señor, esto será tuyo.
¿qué tengo yo que hacer? No, me voy a guiar, voy a llamar por teléfono al hermano tal para que me diga. No, yo voy a la palabra primero. No quiere decir que no voy a llamar a un hermano para orar juntos. Hermano, mira, yo veo que el Señor me está dirigiendo por este lugar, a comprar esto, a hacer esto, lo que sea en el ministerio. Yo veo en su palabra. ¿Qué piensas tú? Ayúdame a orar, vamos a orar juntos. Un hermano sabio o una hermana, ¿verdad?, que te pueda guiar. Pero la última palabra la tiene el Señor y está aquí revelada. Entonces, hermanos, no todo lo que le gusta a la gente, Dios lo recibe. No todo lo que llena auditorios honra a Cristo. No se trata de un espectáculo. No se trata de quién es el que sobresale más, no. Se trata de adorar todos al Señor. La iglesia no es un espectáculo. No lo es. En el siglo siglo XX y de lo que va del XXI, la iglesia ha perdido su rumbo. Gracias al Señor se está recuperando, pero nos falta bastante trabajo que hacer. Pero si usted revisa la historia, 19 siglos atrás, nunca se adoró como se adora hoy en día en muchos lugares. Jamás. Entonces hay un problema. Hay un problema grande. Y que nosotros nos... Yo una vez estaba en una consejería con alguien y yo le estaba hablando de la historia, que la historia es importante. La palabra, pero también el Señor obró. Porque el Espíritu Santo también, o es que el Espíritu Santo nada más estuvo aquí, o está aquí nada más. No, el Espíritu Santo ha estado obrando en su iglesia durante todos estos 20 siglos. Entonces él me decía, no, eso de los reformadores, y me hacía así con la mano. Entonces yo dije, esto es orgullo, porque si entonces nosotros somos los que nosotros nos creemos, que lo sabemos todo, y aquellos hermanos no sabían nada, entonces hay un problema grande. Si es verdad, el Señor nos está dirigiendo, el Señor nos está hablando a través de su palabra, pero nosotros también debemos confirmar todo esto con los hermanos del pasado. Porque si yo agarro, por ejemplo, 4 o 5 hermanos del pasado, yo agarro a John Owen, Juan Calvino, Matthew Henry, ¿verdad? Spurgeon, los agarro todos ellos y ellos todos coinciden y yo soy el que estoy en contra de ellos, entonces es muy seguro, 100% que el que estoy equivocado soy yo. Póngase a pensar eso. Y de esos hermanos que nosotros hemos mencionado, que acabo de mencionar, miremos la forma en que ellos adoraban en sus iglesias. Miramos la historia. No, pastor, es que hoy en día es moderno, estamos en lo moderno. No, pero yo no estoy en contra de lo moderno, pero si va en contra de la palabra, sí estoy en contra. Ahí sí yo estoy en contra. Y esos hermanos iban por la palabra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vayamos al punto, el principio regulador descansa en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia no solamente nos dice qué creer, también nos dice cómo vivir, cómo gobernar la iglesia, cómo predicar, cómo celebrar las ordenanzas que ustedes saben son el bautismo y la cena del Señor, y también nos dice cómo adorar a Dios. ¿O es que nos dice todo lo demás menos cómo adorar a Dios? No, nos dice también cómo adorar a Dios. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Ahí vamos a ver, Colosenses 2, 20, 23 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese ahí en el 23 que dice culto voluntario. La expresión esa significa en el original adoración inventada. Eso es lo que significa en el griego, adoración inventada, religión diseñada por el hombre. Parece espiritual, pero nunca Dios la pidió. Veamos qué nos dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Me gusta mucho cómo lo resume. Lo resume de una manera extraordinaria. Mire lo que dice en el capítulo 22, párrafo 1, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 22, párrafo 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Entonces ponga mucha atención aquí en esta parte, dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado a su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras o en las Santas Escrituras. Vamos a detenernos en esta frase de la confesión. Deje preguntar esto. ¿Cuántos de aquí no tienen una confesión de fe bautista? Levante la mano. Le vamos a regalar una. ¿Todos la tienen? Sí. ¿Usted no tiene una? Le vamos a regalar una. ¿Quién más? Ok. No la tiene. También le vamos a regalar una. Y si no sabe lo que es, se lo explicamos, pero no, ahora no lo voy a explicar porque me va a tomar toda la clase y le vamos a explicar lo que es y cómo funciona. Vamos a detenernos entonces aquí en la frase de la confesión que dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada. Su propia voluntad revelada. ¿Okay? Observemos aquí 4 verdades. Número 1, existe una manera aceptable. ¿Pero está dónde? En las Sagradas Escrituras. Número 2, la establece ¿quién? Dios. ¿Okay? La establece Dios. Número 3, está revelada, ya dije en la palabra. Y número 4, está limitada por Él. Eso resume, hermanos, el principio regulativo de la iglesia. ¿Por qué es tan importante este principio regulativo de la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Hermanos, número 1, porque protege la gloria de Dios. Protege la gloria de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Isaías 42, 8 nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria,
ni mi alabanza a esculturas. Fíjese que dice, no daré mi gloria a otro. También, hermanos, protege la autoridad de Cristo. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese que dice toda potestad o toda autoridad. En otra traducción, me es dada. O sea, la autoridad, la potestad la tiene Dios. También, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para decirnos a nosotros cómo nosotros debemos adorar a Dios. Segunda de Timoteo, otra vez, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese que dice toda la Escritura. Otra cosa es que protege la libertad de nuestras conciencias. Una de las cosas hermosas, hermanos, de mantenernos nosotros en la palabra, exclusivamente en la palabra de Dios, es que eso nos da seguridad y paz de andar, que nosotros estamos obedeciendo, andando, obedeciendo al Señor, verdaderamente. No es que yo voy a decir, pero ¿será esto? Ay, no sé. ¿Qué te parece a ti, Gabriel? ¿Será eso? David, ¿será así? ¿O será? No. Si nosotros lo estamos haciendo como dice la palabra, entonces nosotros estamos en paz y todos estamos obedeciendo al Señor que nos rescató. Una de las cosas preciosas, hermanos, de la Reforma es que la Reforma nos regresó a la Biblia. Estoy hablando de verdad. Siglo XVI. Eso es lo que significa Reforma. Volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. Entonces nosotros no nos podemos salir de aquí inventando otras cosas. Como dice la confesión, por las sugerencias de Satanás o por el deseo del hombre de hacer las cosas como quiere. No, esto es más bonito aquí, vamos a poner esto y vamos a poner danza y que todos empiecen aquí a danzar, un montón de gente danzando y todo. La palabra no nos dice eso, hermano. La adoración es sencilla. Es sencilla. Dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros somos los instrumentos de esa adoración. Y claro, no vaya a decir, no, el pastor dice que no, yo estoy de acuerdo con los instrumentos, pero el instrumento más importante es usted. Y el instrumento no puede ir por encima de las voces de ustedes, que son los que están adorando a Dios. Si eso sucede, si yo no puedo oír a mi hermano, a mi hermana adorando, alzando su voz al Señor, hay un problema. Hay un problema en la adoración. El instrumento me ayuda a mí un poquito a que yo lleve el ritmo. Pero nosotros los seres humanos, hermanos, a veces nos complicamos con muchas cosas que Dios no nos está pidiendo. Y la estamos haciendo. Nos estamos complicando con eso. Entonces, hermanos, es algo importante. Mantienen nuestras conciencias. Nuestras conciencias deben estar atadas a la palabra de Dios. Si Dios no mandó algo, ningún pastor, ni maestro, ni teólogo tiene el derecho a decir nada, ni a usted a obedecerlo. Solo lo que Dios mandó en su palabra. Por último, para abrir ya preguntas y comentarios.
hagámonos estas preguntas siempre. ¿Lo ordenó Cristo? ¿Lo ordenó Cristo? ¿Es un elemento de la adoración? ¿Proviene de las Sagradas Escrituras? Cuando hacemos algo, ¿verdad? Sobre todo los hermanos músicos, directores que tienen esa gran responsabilidad de dirigir al pueblo a la alabanza a Dios. ¿Exalta a Cristo o al hombre? ¿A dónde se están dirigiendo los ojos? ¿A mí o al Señor? Podemos demostrarlo bíblicamente lo que estamos haciendo. Si esas preguntas, hermanos, no pasan esa prueba, entonces debemos parar y arrepentirnos y volver a la palabra. Porque Dios sí nos perdona, lo sabemos. Pero a sabiendas que lo estamos haciendo mal y seguimos haciéndolo, entonces sí hay un problema. Porque el Señor, al que ama, Él lo disciplina. Todo aquel que Él lo tiene por hijo, Él lo disciplina. Entonces, hermanos, toda la historia bíblica nos enseña una verdad. Dios nunca ha dejado a su pueblo libre para decidir cómo adorarlo. Nunca. Usted estudia la palabra desde el principio, nunca. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo, pero nunca. Lo ha dejado libre para que decida cómo adorarlo a Él. Desde el Sinaí, mis hermanos, hasta las enseñanzas de Cristo, los apóstoles, la adoración aceptable ha estado regulada por la voluntad revelada de Dios. Siempre. Por eso la pregunta decisiva para la iglesia no es ¿qué nos parece apropiado? Esa no es la pregunta. ¿Qué nos parece apropiado? ¿Qué nos produce a nosotros mejores resultados? No, esa no es la pregunta. Sino la pregunta debe ser ¿qué ha mandado el Señor? Así que como Iglesia Bautista Reformada, confesional, afirmamos que la verdadera libertad no consiste en buscar nuevas ideas en la adoración a Dios, sino, hermanos, en someternos con gozo a la autoridad de Cristo expresada en su palabra. Y termino esto para abrir, con este versículo para abrir las preguntas y comentarios. Hebreos 12, 28, 29 nos dice, Hebreos 12, 28 y 29 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.